Universidad Autónoma de Madrid. Él es profesor de Filosofía del Derecho, pero siempre ha estado muy cercano a las cuestiones bioéticas, aunque no solo, ha trabajado también cosas de derechos humanos. Esto mismo de lo que estabais hablando, él lo tiene muy elaborado y seguramente quería decir algo sobre esto. Ha trabajado también sobre derechos de los animales y bueno, tiene un currículum más amplio. Me consta que no os estoy haciendo justicia a ninguno al presentaros, pero para haceros justicia necesitaría más tiempo del que tengo. De manera que sin más cedo la palabra a Pablo. Pablo, te avisaré cuando te queden 5 minutos. Mejor, así te paso notas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo había preparado una pequeña presentación, pero si es complicado... Se está apagado el cañón, Pero vamos, en este momento no pienso que nadie mejor que David podría ayudarme en esta tarea. Bueno, yo por otro lado también, aparte de estar muy feliz de encontrarme con muchos y muy queridos amigos y colegas, estoy contento de hablar después de David porque de alguna medida la cuestión que yo quiero presentaros pues empasta bastante bien con su afán, ¿no? Con su planteamiento, con el tema que él ha tratado. No sé si empasta también con el resto de las cuestiones que vamos a discutir estos 2 días aquí o con la temática general del seminario, que yo reconozco no he abordado nunca en profundidad, ¿no? La cuestión esta de la previsibilidad de los resultados. Sí, si me puedes poner la primera, por ejemplo. Gracias, luego me dices lo que... Bien, entonces, esta es un resumen, lo que yo voy a contar aquí es un resumen de un trabajo que, a diferencia de lo que se suele decir, que es a veces verdad, a veces no tan verdad, pues en esta ocasión es un trabajo muy elaborado. La verdad que hemos discutido mucho Luara Ferraccioli y yo, ¿no? Pero que, bueno, por supuesto, presento también con el afán de que me indiquéis pues, si el planteamiento funciona o no funciona. Así que mis ideas sobre este asunto pues, son deudoras de ese trabajo, de esa discusión con Luara Ferraccioli, y me parecía de justicia mínima dar ese crédito, ¿no? Bien. Entonces... Cursor de la derecha. Cursor de la derecha. O sea, flecha a la derecha. Bueno. Esto del pretzi es un poco como cocinar a la vista, como en un restaurante japonés, ¿no? Que parece que uno presenta todos los ingredientes y los comensales van viendo lo que les espera, ¿no? Así que algo parecido voy a hacer yo en esta presentación, es ir presentando algunos ingredientes y luego ver si ligan o no ligan. Traigo a colación para empezar un par de citas. La primera es del autor de este libro, que es un acreditado cirujano de origen hindú, un divulgador médico pues, que se ha convertido casi en una celebridad, con una obra muy traducida, también al español. En uno de sus libros, que es Complicaciones, donde cuenta sus inicios como cirujano, él es cirujano del aparato digestivo, en un capítulo señala lo siguiente, y cito:
Había algunos riesgos menores, le dije al paciente, tales como las hemorragias o el colapso pulmonar. En manos experimentadas, esos problemas ocurren una vez de cada 100. Pero ciertamente las mías no eran manos experimentadas y los desastres de los que había tenido noticias pesaban en mi conciencia. La mujer que murió de una hemorragia masiva cuando un residente laceró la vena cava, el paciente que había tenido que ser intervenido de urgencia porque un residente perdió la guía y ésta se dirigía hacia el corazón, el que había sufrido un paro cuando hizo una fibrilación ventricular en mitad del proceso. Fin de la cita. Atul Gawande, que es este cirujano, está contando su experiencia de cuando por primera vez instaló un acceso venoso central, que es un procedimiento relativamente rutinario. A continuación voy a traer a colación a este otro médico de origen hindú también, y que también ejerce en los Estados Unidos y que es, además de un médico célebre, pues un novelista últimamente de cierta relevancia. Abraham Verghese, una de cuyas novelas, Cutting for Stone, ha sido traducida al español también, ¿no? En un artículo que publicó en la revista New Yorker hace algunos años, contaba su experiencia de cuando muchos como él, recién licenciados en medicina en la India, intentaban obtener un visado para hacer la residencia en los Estados Unidos. Entonces había un compañero suyo, al que llama Badibel, nombre ficticio, que después de mucho rato esperando en la cola para hablar con el funcionario, con el diplomático estadounidense y solicitar ese visado, se dirige a él cuando por fin le toca, a este Badibel, se dirige al funcionario en estos términos. Señor, apelando a su indulgencia, mire, yo quiero hacer la especialización en un hospital decente, que tenga 10 plantas y donde los ascensores realmente funcionen. Quiero pasar exámenes por mis propios méritos y no gracias a los enchufes. Quiero ser médico, practicar medicina real, pagar mis impuestos, hacer una vida digna, conducir un coche grande en carreteras decentes e incluso vivir en la sección tipo Ansel Adams de Nuevo México y nunca volver más a este maldito país. El funcionario le extendió inmediatamente el visado. Claro, rompía una tendencia. La mayoría de los que hasta entonces habían pedido el visado habían apelado a que ellos iban a Estados Unidos para formarse mejor y después regresar a la India y hacer el bien en la India. Este Badibel había sido mucho más honesto y quizá por eso le había logrado su pretensión. Conecta el cable. Sí. Ah. Bueno, parte de los... Bueno, si no funciona... David, Ya está. Ahí está. Ah, bueno. Los otros dos ingredientes del plato, por llamarlo así, tienen que ver con los célebres principios de la justicia del informe Belmont, que sabéis, y los célebres principios de la bioética, uno de los cuales es el principio de la justicia. Como sabéis perfectamente, el informe Belmont es el resultado de una comisión que se establece en los Estados Unidos cuando se conoce el famoso experimento Tuskegee. Ese experimento, que se hizo con una población ignorante de que se le estaba siguiendo, monitorizando en el desarrollo de su sífilis en Alabama, tuvo un antecedente. Estas mujeres que veis aquí son mujeres guatemaltecas, prostitutas, que fueron utilizadas como vía para la transmisión de la sífilis en algunas prisiones de Guatemala después de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que estas mujeres fueron las metacobayas de los cobayas de Alabama. Muchas de los médicos y del personal estadounidense que participó en ese célebre horror
que fue Tuskegee, habían estado previamente en Guatemala desarrollando este experimento. Ese principio de justicia que se promulga en el informe Belmont aparece también en la Declaración de Helsinki, en el artículo número 17, y es el que, como espero se vea luego, me va a servir a mí para hacer, a mí y a Loara nos ha servido para hacer esta propuesta, una propuesta que surge por la existencia de un problema, y aquí ya vamos a ir entrando más en faena. Uno puede ver el mundo de muy distintas maneras. Una manera de verlo, por ejemplo, es si proyectamos en nuestra visión del mundo el número de médicos que existe en un país por cada 1000 habitantes. Si hacemos ese ejercicio de proyección, el resultado es algo como esto. Bueno, no voy a insistir mucho en los datos, porque sería innecesariamente abrumador. Si hay tiempo, luego proyectaré lo que se puede ver en ese link, que es sencillamente pues, cuáles son esas magnitudes, cuáles son los recursos humanos para la asistencia sanitaria y cómo están distribuidos en el mundo. Y por supuesto, como todos podéis conjeturar, están muy injustamente distribuidos. Entre otras razones, y aquí viene la cuestión, porque en los últimos años venimos asistiendo a un fenomenal trasvase de recursos humanos de los países, de los recursos humanos para la asistencia sanitaria, o sea, de médicos y enfermeras, desde los países más empobrecidos hacia los países ricos, hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud intenta tomar cartas en el asunto. Insisto en que os podría abrumar con los datos, pero os voy a dar uno que es muy gráfico y se menciona mucho en la literatura. En el año 2000 se supo que en Manchester hay más médicos de Malawi practicando que en Malawi, solo en la ciudad de Manchester. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias inmediatas en términos de prevención y curación de enfermedades muy graves o de condiciones muy dañinas para la población local. Bueno, lo que yo voy a defender es una propuesta que se da en el marco de una teoría moral no ideal, ¿no? O sea, que si el mundo fuera ideal, pues habría una distribución de recursos justa, tendríamos, pues, digamos, una población que necesita asistencia que está suficientemente cubierta por esos profesionales de la salud, todo el mundo está deseoso de, o la parte que se necesita de la población está deseosa de cumplir esa misión de asistencia sanitaria, es decir, hay un número suficiente de gente que quiere ser médico o enfermera y dedicarse a eso. Yo voy a presentar defender o justificar una propuesta que tiene en cuenta constricciones motivacionales, es decir, agentes que son solo moderadamente altruistas, y constricciones también de tipo institucional. Muchas veces cuando se habla de esto, o se discute sobre esta cuestión de la fuga de cerebros médicos o de los problemas de cobertura sanitaria en los países más pobres, me he encontrado con gente que dice, bueno, es que lo que habría que hacer es aumentar el PIB o que todos fuéramos más allí. Bueno, vamos a ver si lo que podemos hacer responde a la realidad en buena medida, ¿no?
como yo voy a proponer una medida que está pensada en condiciones de fuertes restricciones motivacionales e institucionales, esa medida, como otras que también se han propuesto, necesariamente va a suponer un sacrificio, el sacrificio de algún principio, de algunos derechos a los que también rendimos un cierto tributo, ¿no? O que nos parecen que forman parte de una teoría moral adecuada. Ese sacrificio puede ser bien lo que llamaríamos la vertiente negativa del derecho al trabajo, bien el derecho, el sacrificio del derecho a la educación o al conocimiento, o bien la libertad de movimientos. Las propuestas que hay sobre el tapete suponen, por tanto, en distinta medida, el sacrificio de alguno de esos principios o derechos. Dando por supuesto, claro, si acaso en el debate podemos abundar un poco más, que todo esto constituye un problema. O sea, de que el hecho de que de repente en Ghana no haya enfermeras suficientes porque están todas trabajando en el Reino Unido es un problema. Hay gente que podría decir, bueno, yo no veo el problema por ningún sitio, el mundo es así, el mundo es global, estas personas tienen sus intereses como este va-y-vel al que me refería al principio, y a lo mejor incluso ocurre que no impedir esa migración tiene ulteriores consecuencias positivas, porque hay remesas en forma de dinero que llegan al país de origen y con esos flujos, pues en ese país a lo mejor se pueden hacer mejores carreteras o más facultades de medicina. Es lo que en la literatura se conoce como brain gain, con lo que se juega con el que sí me parece a mí y a muchos otros un problema, el brain drain, ¿no? Esta fuga, ¿no? Nosotros consideramos que sí hay un problema, porque incluso si es que se dan esos flujos monetarios, incluso si tenemos en cuenta esas remesas, muchas veces lo que en esos países se necesita no es el recurso dinerario, sino las destrezas clínicas que permiten, incluso en muchos casos, salvar vidas, ¿no? Bueno, porque hay una conciencia de este problema, se ha, para empezar, propuesto como posible solución la imposición, el establecimiento de una tasa para esos profesionales sanitarios que se van. Es la célebre tasa Bagatti, porque responde al nombre de quien lo propuso. El problema de la tasa Bagatti es el que ahora mismo os anunciaba, es que muchas veces lo que necesitamos son los profesionales con sus competencias. Se ha propuesto también que para algunos procedimientos se rebajen los estándares de capacitación, ¿no? Es decir, se ha propuesto en el fondo lo que aquí llamaríamos una cierta movilidad funcional, que algunas personas que no son médicos puedan hacer algunos procedimientos que desde luego en los países más desarrollados solo podrían hacer médicos, pero tal vez la necesidad, la urgencia de acometer el problema recomiende esa solución. El sacrificio del derecho a la educación o al conocimiento vendría de una propuesta que han hecho Nir Eyal y Samia Hurst en dos trabajos muy recientes, que es la de modificar sustancialmente el currículum de los estudios de medicina en estos países, con un doble objetivo. Por un lado, hacer ese currículum mucho más atento a los problemas sanitarios locales, es decir, se dice, por ejemplo, estas personas no necesitan para resolver problemas sanitarios en Uganda, no necesitan estar al día de los últimos avances en oncología o aprender muy finamente a usar métodos de diagnóstico por imagen cuando en ese país a lo mejor ni siquiera existe ese equipamiento y en cambio necesitan ocuparse de cosas mucho más cercanas, mucho más impactantes en lo local. Ese es un objetivo. El otro
más problemático es hacer a esos profesionales sanitarios mucho menos atractivos para los países desarrollados, mucho menos empleables en el fondo. Eso obviamente supone sacrificar su derecho a la educación y al conocimiento. Y por último, la libertad de movimientos estaría comprometida en una propuesta como la que Luara Ferrajoli y yo defendemos en este trabajo, y es la de el deber de, no somos los únicos por supuesto, el deber de permanencia de esos profesionales durante un periodo de tiempo en su país de origen. Y eso es lo que yo voy a defender a continuación. Os decía antes que la Organización Mundial de la Salud ha sido últimamente muy consciente del problema, hasta el punto de que en el año 2010, en el esfuerzo institucional más importante hasta la fecha, la Asamblea número 63 de la OMS adopta un código de prácticas en el empleo internacional de personal sanitario, un código de buenas prácticas en cuyo artículo 4.2 se establece el compromiso formal por parte de las agencias reclutadoras internacionales de personal sanitario de evitar el reclutamiento de médicos con una destacada responsabilidad con el sistema sanitario de su país. Así todo, esta, digamos, apelación parece encontrar una frontera inexpugnable, ¿eh? Y es el derecho de los profesionales sanitarios a moverse libremente por nuestro mundo. Dice ese mismo código, añade a continuación, con todo, nada en este código podrá interpretarse en el sentido de limitar la libertad del personal sanitario de acuerdo con el derecho aplicable de emigrar a aquellos países que anhelen admitirles y emplearles. Nosotros, sin embargo, pensamos que hay buenas razones que justifican un cierto deber de permanencia, es decir, una restricción, diría uno, fuerte a esa libertad de movimientos internacional. Y la idea es que todos los profesionales sanitarios, independientemente de dónde se hayan formado, es decir, independientemente de que lo hayan hecho en una facultad, en una escuela pública o en una escuela privada, cuentan necesariamente, para haber adquirido esa formación, con un cierto, y la expresión no es mía, pero me parece muy feliz, currículum oculto, que supone muchas veces la explotación de algunos intangibles, intangibles en la medida en que no tienen un equivalente dinerario que se pueda devolver de una forma, digamos, automática o mecánica. Para empezar, la investigación y formación de sus profesores, de los profesores que en la escuela les han, a su vez, formado a ellos. Los cadáveres en los que han hecho sus prácticas de anatomía. Y lo que a nosotros más nos importa, y espero que se empiece a ver el efecto de esos ingredientes que hemos retirado al principio para hacer ahora la ligadura, pacientes en los que aprender. El deber de permanencia, a nuestro juicio, se fundamentaría, por tanto, en que los médicos, para llegar a adquirir sus destrezas, elevan los riesgos o causan daños a los pacientes con los que se inician en la práctica clínica, como me parece que, digamos, es muy gráfico en este recordatorio que hace Atul Gawande de la primera vez que él tuvo que instalar este acceso venoso central. Que esos daños se producen y que esos riesgos se elevan es un hecho para el que nosotros damos algunos apoyos. Si habéis tenido ocasión o os apetece leer el paper, pues ahí aportamos algunos estudios, algunos datos que avalan esto, que por otro lado es bastante intuitivo, ¿eh? Incluso hasta puede ser parte de la experiencia personal. Entonces esta sería la propuesta. La elevación de riesgos o la eventual causación de daños en los que incurre el médico especialista genera un deber de reciprocidad que justificaría su permanencia en el puesto durante un periodo de tiempo suficiente como para que haya un recambio. En buena medida, esta sería
a nuestro juicio, una manera de extender el principio 17 o el artículo 17 de la Declaración de Helsinki. Sobre la cual volveré ahora mismo. Claro, 5 minutos. 4. Digamos, ¿con qué nos compromete esta propuesta? Nos compromete en primer lugar con una idea de reciprocidad que es algo más que el mero do des. Porque claro, el médico que ha practicado con esos pacientes sobre los que ha podido, digamos, elevar sus riesgos o causar daños, va a reciprocar sobre otros pacientes. Entonces, estamos ante una reciprocidad más compleja que, diríamos, es transitiva. Bueno, hay ejemplos, podemos pensar en alguna instancia en la que nos parece que esta reciprocidad es debida, es una cuestión de justicia. Me parece que sí, y las instancias son, y de ahí el presentar el ajo para este guiso de la Declaración de Helsinki, las instancias son cuando experimentamos, y parece que en ocasiones no hay otro remedio que hacerlo, con poblaciones muy desaventajadas. Y los ejemplos que traigo aquí a colación son, por ejemplo, el ensayo clínico de una vacuna para la hepatitis A que se hizo en Tailandia, un medicamento que se probó en neonatos bolivianos para el síndrome de distrés respiratorio y, por supuesto, los célebres ensayos clínicos con placebo, con grupo de control placebo, que generaron una inmensa polémica a finales de los 90, con los que se trataba de ver si el régimen 076, que entonces ya se había demostrado como eficaz para prevenir la transmisión materno-fetal del VIH, ese régimen, que era inasumible para los países del tercer mundo en cuanto a su coste, se podía de alguna manera rebajar para que sí fuera económicamente asumible. Todos esos ensayos han sido objeto de controversia y discusión en aspectos muy diversos. ¿Se puede realmente comprobar la eficacia de un tratamiento contra placebo cuando existe un tratamiento? ¿Se puede comprobar la eficacia del Surfaxin cuando resulta que ya hay un medicamento que previene o ayuda a evitar ese síndrome? La controversia, por tanto, es diversa, los ámbitos de la controversia son diversas, pero lo que parece todo el mundo estar de acuerdo es que lo que haría, en todo caso, de esos ensayos algo odiosamente injusto es que los beneficios de esos ensayos no revirtieran en esa población. Es decir, que una empresa norteamericana vaya a Bolivia a probar el Surfaxin para luego utilizar el Surfaxin en la población desarrollada de los Estados Unidos y que Bolivia, la población desaventajada, no se beneficie de esos sacrificios. Bueno, la idea que nosotros manejamos es semejante a esta. El deber de permanencia del médico residente es una forma de reciprocar con su población, aunque no sean exactamente los mismos pacientes a los que tenga ahora que reciprocar. Bueno, algunas objeciones y problemas muy rápidos. Pero bueno, ese médico, cuando ha curado, ya no debe nada. Esa sería la primera objeción. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que en todo caso, para el paciente cobaya, entre comillas, había en todo caso una alternativa mejor. La historieta de Gawande que os he contado al principio tiene un final. Gawande intenta por 2 veces poner el acceso venoso, le hace mucho daño al paciente y finalmente llama aquí llamaríamos al adjunto, que instala el acceso venoso central. Bueno, esa reciprocidad, a nuestro juicio,
como ya he dicho, justifica la imposición de una obligación contractual de permanencia, pero lo que nosotros en esta literatura añadimos como novedad, y hemos discutido mucho, es que quienes tendrían a su vez el deber de controlar esa obligación no serían los países de origen, sino los países receptores de ese personal sanitario, que no deberían extender visados para ejercer la medicina en sus países hasta tanto no comprueben que esa permanencia durante unos años efectivamente se ha cumplido. En su momento, acuciado por la fortísima emigración, sobre todo de enfermeras, al Reino Unido, el Ministerio de Sanidad de Ghana decidió retener el pasaporte de las enfermeras que habían obtenido su título hasta tanto no cumplieran con su deber de permanencia. A nosotros esto nos parece una solución que vulnera de una manera intolerable el artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, nos parece que en todo caso la libertad de movimientos transfronterizos se debe respetar. Imagínate que esta enfermera de Ghana quiere irse a los Estados Unidos de vacaciones o a trabajar en otra cosa. Es por ello por lo que una solución de compromiso sería la de sí, usted mantiene su libertad de movimientos transfronteriza, pero no para irse a trabajar a Estados Unidos y ejercer como médico sin haber antes cumplido con su deber de reciprocidad. Y por último, ese deber, como casi ninguno, no es absoluto. Es decir, puede haber circunstancias que justifiquen, obviamente, la emigración. El otro día leía que apenas hay ya psiquiatras en Siria. Bueno, no me extraña, están todos emigrando, evidentemente. Las condiciones del país de origen pueden ser tales que no se le puede pedir al profesional sanitario, en fin, un acto que sería claramente supererogatorio. Lo mismo nos parece que puede ocurrir con aquellos médicos que podrían ser tildados como refugiados de conciencia médicos. Es decir, médicos que ejercen en un país donde una práctica que ellos consideran adecuada y debida por razones clínicas, no solo por razones de conciencia, está prohibida. Esos médicos, nos parece que como un refugiado político, tendrían derecho a buscar asilo y refugio en otro país por razones, insisto, clínicas o profesionales. El ejemplo más inmediato, un médico al que se le obliga a participar de alguna manera en una ejecución, en ejecuciones. O un médico al que se le imputa por un delito de aborto cuando él considera que en ese supuesto lo indicado clínicamente es la interrupción voluntaria del embarazo, y resulta que la legislación en ese país prohíbe la interrupción voluntaria en todos los supuestos. En esos casos nos parece que el deber de permanencia se cumple. Gracias. Tenemos exactamente ahora 2 minutos, de manera que 2 palabras como muchísimo. Lorenzo. Tendrían que pasar 3 años en la pampa boliviana, los ingleses en Gambia o en Nigeria, y así No, Lilian, lo siento, es imposible. Lorenzo, muchas gracias por la sugerencia. Nosotros hemos intentado que la propuesta no suponga un castigo severísimo, como tú has dicho, a la libertad de movimientos. Así que trata de ser, digamos, ponderada. Comprendo que en esto de la ponderación es un continuo y a uno le puede parecer un castigo severísimo. Otras propuestas que están sobre el tapete hablan incluso de permanencias por 15 y 20 años, ¿no? Nosotros estamos proponiendo un deber de permanencia que permita el recambio, y eso a lo mejor para un médico especialista pues son 4 o 5 años. Y te agradezco mucho la sugerencia porque me permite abundar un poco más en algo que decía al principio
que tiene que ver con lo de las teorías morales ideales o no ideales y hasta qué punto tenemos en cuenta las constricciones y restricciones institucionales o motivacionales. Desde el punto de vista de una teoría ideal, tu propuesta me parece impecable y yo la suscribo ahora mismo, porque es verdad. ¿Por qué no hacer ese reparto de esfuerzos colectivos a nivel global? ¿Por qué tienen que ser solo los que han tenido el infortunio, como tú muy bien señalas, de aterrizar en este país empobrecido? De momento, sin embargo, hasta llegar a esa que me parece óptima solución, mucho mejor desde el punto de vista moral, tal vez, no idealmente, esta sea una posibilidad de compromiso pragmáticamente más plausible. Lamento muchísimo tener que cortar, pero el retraso que ya llevamos acumulado no va a poder ser compensado ni con el corte de la pausa que imagino que ahora mismo propondrá Chechu. Bueno, pues no es mucho recorte, ha recortado 5 minutos solo de pausa. Sí, pero que se está recortando tanto en general. Se está recortando tanto. No, ya sabéis que a mí lo único que me asusta es que aquí a las 7 de la tarde nos ponen en la calle. Entonces ahí el margen se nos acaba. Pero ahora tenemos que descansar un poco. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, gracias por supuesto a los ponentes de la mesa, a vosotros por vuestras preguntas, las que habéis hecho y las que yo no os he permitido hacer. Y ahora podemos seguir tomando un café, volvemos al cuarto. Gracias. A ver. Tú, tío. Sí, porque córtalo.